Continuamos explicando el tema con el siguiente punto, el punto 5, reproducción sexual en animales. Bueno, pues en este tipo de reproducción intervienen macho y hembra, que van a fabricar células específicas, que son células reproductoras también llamadas gametos, y esas células tan especiales se fabrican en órganos reproductores o glándulas reproductoras, también llamadas gónadas. En los machos la gónada se llama testículo y el gameto masculino fabricado en esa gónada es el espermatozoide, que es una célula pequeñita y capaz de moverse porque tiene un flagelo muy largo, ¿vale? Y en las hembras, las gónadas donde se fabrican los gametos femeninos, las gónadas se llaman ovarios y ahí se va a producir el óvulo, el gameto femenino. Al contrario que el espermatozoide, el óvulo es una célula muy grande y no se mueve, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una célula que acumula muchas sustancias de reserva, porque a partir de ella, una vez que se fecunde, va a tener que dividirse muchas veces y formar todas las células del nuevo individuo, del hijo. Y entonces, claro, se necesitan muchas sustancias de reserva para todo ese proceso de desarrollo que tiene que ocurrir para formar el nuevo individuo, ¿vale? Para formar el hijo. Entonces, claro, los óvulos van a ser células muy grandes. El espermatozoide no. El espermatozoide, como su única tarea es llegar hasta el óvulo para entrar dentro de él, pues es una célula que ha evolucionado para ser capaz de moverse rápidamente. Por eso ha desarrollado, o sea, la evolución lo ha dotado de un flagelo pues largo y muy móvil, ¿vale? Lo único que tiene el espermatozoide es el núcleo, básicamente, muy poquito citoplasma, unas mitocondrias detrás en la zona del cuello y luego el flagelo largo, ¿vale? Bueno, pues el sexo va a depender del tipo de gónada que va a aparecer en cada individuo. Entonces, según esto, las especies pueden ser unisexuales o dioicas, que es lo mismo, o hermafroditas o monoicas. Entonces, las especies dioicas o unisexuales son aquellas en las que los sexos están separados, es decir, cada individuo de esa especie tiene solo un tipo de gónada, un tipo de glándula reproductora, o bien masculina o bien femenina, es decir, que hay machos y hembras, hay sexos separados. La gran mayoría de los animales son dioicos, ¿vale? En el reino animal es el modelo mayoritario. A veces el macho y la hembra son muy parecidos y solamente los vamos a distinguir por las gónadas, como puede ocurrir, por ejemplo, en los gatos, pues en las gaviotas macho y gaviotas hembra son prácticamente igualitas. Los perros, en los conejos, ¿vale? Y otras veces el macho y la hembra son muy diferentes en tamaño, en forma, en color, en características especiales. Y en ese caso se dice que hay dimorfismo sexual, ¿vale? Fenómeno por el cual el macho y la hembra de la misma especie son muy distintos, ¿vale? Físicamente, en tamaño, en forma, en color, etcétera, etcétera. Esto ocurre, por ejemplo, con los leones, ¿vale? Los leones, pues a ver qué los tengo aquí. Bueno, este es otro. Los leones, ahí tenéis, el macho y la hembra son distintos, se distinguen muy bien. El macho tiene una melena característica, el tamaño corporal es ligeramente mayor, bastante mayor a veces que el de la hembra, ¿vale? Que el de la leona. Y luego, por ejemplo, los pavos reales también tienen mucho dimorfismo sexual. Esta es una hembra, este es el macho. El macho tiene una cola muy larga que abre en abanico, la hembra para nada, ¿de acuerdo? Hay bastante diferencia. Y luego, en los patos hay mucha diferencia. Este es un pato, una especie de pato que se llama pato mandarín. Y el macho tiene un plumaje súper colorido y vistoso y la hembra pues es jaspeada, ¿vale? O sea, no, ahí los tenéis. Este es el macho y esta es la hembra. En muchas especies de patos hay mucho dimorfismo sexual, ¿vale? El lana de real también, la gallina y el gallo también tienen dimorfismo sexual, muchas aves tienen dimorfismo sexual. Y los humanos, nosotros también, evidentemente, hombres y mujeres se distinguen perfectamente no solo por las gónadas, ¿de acuerdo? Hay distinciones en forma, el cuerpo, caracteres especiales, etcétera, etcétera, ¿vale? También tenemos los humanos dimorfismo sexual. Y luego tenemos otro tipo de especies que son las hermafroditas o monoicas, en las que cada individuo tiene tanto gónadas masculinas como femeninas, tienen los dos tipos.
Entonces, cada individuo fabrica tanto espermatozoides como óvulos y podrían autofecundarse, es decir, un individuo, un ser vivo hermafrodita podría fecundarse a sí mismo, es decir, un óvulo suyo ser fecundado por un espermatozoide suyo, pero casi nunca lo hacen, ¿vale? Casi nunca lo hacen porque, claro, la autofecundación supone una variabilidad genética nula y el propósito de la reproducción sexual es originar variedad, ¿vale? En los seres vivos. Por eso la unión de gametos tiene que ser de individuos distintos y no emparentados, ¿vale? Para que haya una gran variedad genética en los hijos. Si un óvulo de un individuo se fecunda con un espermatozoide del mismo individuo, pues solamente va a tener los genes de ese individuo, no hay otros. Y entonces no habría variedad genética. Por eso casi nunca hay autofecundación en los hermafroditas. Normalmente hacen la fecundación cruzada. Se aparean con otro, que también es hermafrodita igual que ellos, ¿vale? Con otro individuo de su especie, y se intercambian los dos tipos de gametos. Es decir, pues imaginaros una lombriz de tierra, la miñoca, que es hermafrodita, se aparea con otra miñoca y una le da a la otra sus óvulos y recibe de la otra sus espermatozoides, ¿vale? Los espermatozoides de la otra y así mutuamente entre ellas, para que cada una de ellas tenga gametos masculinos y femeninos de otro individuo distinto, ¿vale? Bueno, monoicos, pues fijaros, los anélidos, exceptuando los anélidos marinos no, pero los otros son hermafroditas. La lombriz de tierra, la sanguijuela también es hermafrodita. En los moluscos, los gasterópodos también son hermafroditas. Los caracoles son hermafroditas, las babosas también. Sin embargo, los bivalvos y los cefalópodos no son hermafroditas, son dioicos. El pulpo, hay pulpo macho y pulpo hembra. El pulpo es un cefalópodo. Por ejemplo, los mejillones, los berberechos, todos estos, hay machos y hembras separados, ¿vale? El sexo. Bien, gametogénesis, punto siguiente. La gametogénesis es el proceso por el cual se van a fabricar los gametos en las gónadas. Génesis significa origen o fabricación. Los gametos son haploides. Ya deberíamos de saber lo que significa haploide, ¿vale? Haploide, abreviadamente N, significa que tiene un único juego de cromosomas, ¿vale? Diploide, 2N, significa que hay dos juegos o dos packs de cromosomas, sí, como dos colecciones, una del padre y otra de la madre. Bueno, pues los gametos son siempre haploides, solo tienen un juego de cromosomas y se van a formar por meiosis a partir de las células diploides que están en las gónadas, ¿vale? Las células germinales, las células mamá de los gametos, que son diploides igual que el resto de las células del organismo de los animales, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos células diploides, todas nuestras células, las neuronas, las células epiteliales, las células, los condrocitos, células del cartílago, las del hueso, osteocitos, todas las células de la sangre, bueno, será por células musculares, etcétera, etcétera. Todas son diploides y tienen nuestro pack de cromosomas son 23 y tenemos dos packs, las diploides, 23 y 23, 46 cromosomas tiene cada célula humana, ¿vale? Y las células germinales que están en los testículos o en los ovarios también tienen 46 cromosomas, pero esas células se van a dividir por meiosis, ¿vale? La meiosis es un tipo de división especial en la que a partir de una célula se forman 4 con la mitad del número de cromosomas, ¿vale? Es decir, si una célula germinal de un testículo humano que tiene 46 cromosomas sufre meiosis, pues va a originar espermatozoides, en concreto 4, ya lo veremos, con la mitad, con 23 cromosomas, no con 46, ¿vale? Los gametos son siempre haploides, para que al unirse entre sí, uno con otro, restablezcan la dotación diploide normal de la especie, ¿vale? Por ejemplo, los espermatozoides humanos tienen 23 cromosomas, un óvulo humano también tiene 23 cromosomas, cuando se unen en la fecundación originarán pues un cigoto, un nuevo ser que se tendrá que desarrollar de 46 cromosomas, ¿vale? Bien, he de hacer un vídeo explicando otra vez mitosis y meiosis, porque esto sé que se da en cuarto de la ESO, pero bueno, es conveniente que quede muy clarita para poder entender mejor esto, ¿vale? Bien, pues la meiosis, por tanto,
las células germinales que están en las gónadas sufren meiosis. Y la gametogénesis femenina se inicia cuando somos un embrión todavía, es decir, cuando las mujeres todavía somos un embrión, aún no hemos nacido. Sin embargo, la gametogénesis masculina, la formación del espermatozoide, ocurre en la pubertad, se retrasa más, ¿vale? Los dos procesos, gametogénesis femenina y masculina, son parecidas, ¿vale? Son procesos parecidos, tienen etapas similares con nombres parecidos, pero hay alguna diferencia que veremos ahora. Bien, la formación del gameto femenino, gametogénesis femenina, se llama ovogénesis, de óvulo. También se le llama oogénesis, ¿vale? De huevo, es lo mismo. Y la gametogénesis masculina se llama espermatogénesis, formación del espermatozoide. Bueno, vamos a empezar con la ovogénesis, con la primera. Entonces, tiene varias fases: multiplicación, crecimiento y maduración. Bien, multiplicación consiste en que las células madre que están en el ovario, las células mamá de los óvulos, células germinales, se van a dividir por mitosis, van a formar un montón de células que son clones de ellas, son igualitas, y esas células, el resultado de esa división se llaman oogonias. Oogonias u ovogonias, se llaman de las dos maneras, ¿vale? Con una V ahí, ovogonia o oogonia. Son diploides, ahí tenéis la primera etapa, multiplicación. Célula diploide, 2N, se multiplica, esta sufre mitosis, forma dos células iguales, esta sufre mitosis, forma dos células iguales y está lo mismo, ¿vale? Entonces, estas serían ovogonias todas. Vale, siguiente fase, crecimiento. Las oogonias van a aumentar mucho de tamaño, por eso se llama así, fase de crecimiento, van a acumular sustancias de reserva en el citoplasma, engordan, y se van a transformar en oocitos de primer orden. Entonces ahí tenéis la fase de crecimiento, ¿vale? Esta oogonia va a aumentar mucho su volumen porque va a acumular sustancias de reserva en el citoplasma y se convierte en un ovocito primario u oocito de primer orden, que sigue siendo diploide, porque aquí pues lo único que ha hecho es crecer. Si esta es diploide, pues simplemente por crecer el citoplasma, esto sigue siendo diploide, ¿vale? Tercera etapa, la maduración, que es la meiosis propiamente dicha, la división meiótica, ¿vale? Cada ovocito primario sufre la división meiótica, son dos divisiones sucesivas, primera y segunda división, ¿vale? Bueno, pues cada ovocito primario sufre la primera división meiótica, originando un ovocito de segundo orden muy grande, porque acumula toda la sustancia de reserva, y un corpúsculo y una célula muy chiquitita, porque esa no se lleva sustancias de reserva, ¿vale? Entonces ahí tenéis la primera división, o un ovocito secundario o de segundo orden, y un corpúsculo polar. Estos ya son haploides, ¿vale? La primera división de la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas de la célula madre, ¿vale? Es decir, si esta célula tenía, imaginaos que esta era humana, era un ovocito primario humano, 46 cromosomas, este tiene 23 y este tiene 23, ¿de acuerdo? Cromosomas, vale. Entonces, esa sería la primera división y segunda división. En la segunda división meiótica, cada una de las células resultantes de la primera va a sufrir la segunda división. Entonces, este ovocito secundario se divide y forma dos células, una mayor que la otra, y el corpúsculo polar también se divide y forma dos células chiquititas. Es decir, al final de la meiosis se forman 4 células hijas. 4, ¿vale? Ahí las veis. Lo que pasa, bueno, las 4 haploides con la mitad del número de cromosomas de la célula original, que era diploide, ¿vale? Pero es una meiosis desigual, porque una célula se lleva todas las sustancias de reserva, es muy gordita la célula, está llena en el citoplasma sustancias de reserva, y las otras no. Las otras son corpúsculos polares que acaban degenerando y muriendo, ¿vale? Se forma un único ovocito maduro, que este es el que llegará a ser el óvulo, ¿vale? El gameto femenino. Bien, déjame ver, aquí, es lo que nos pone aquí. Después, en la segunda división, el ovocito de segundo orden origina un óvulo y un segundo corpúsculo polar, y el primer corpúsculo polar también se divide en dos, y al final tienes un óvulo y 3 corpúsculos polares que acaban muriendo, ¿vale? Ese es el resultado final. Bien, pues la primera división de la meiosis, es decir, esta primera división, hasta aquí, porque esta es la segunda, pues la primera, la formación del ovocito secundario,
termina unas poquitas horas antes de cada ovulación, ¿vale? Las hembras ovulan, es decir, maduran un óvulo. En las mujeres, las hembras de la especie humana, la ovulación ocurre cada mes. O sea, cuando tenemos la regla, entre una regla y otra regla, ese es el ciclo que tenemos, el ciclo reproductor, que normalmente los ciclos en las mujeres suelen durar unos 28 días, 28-30, depende de cada mujer, ¿vale? Es decir, te viene la regla un día y al cabo de otros 28 días que hayan pasado te baja otra vez, ¿vale? Bueno, pues en la mitad del ciclo es cuando ovulamos, es decir, si tu ciclo menstrual es de 28 días, pues te viene la regla el día 1 y al día 28 te vuelve a venir, pues en el día 14, en la mitad de esos días, la mitad del ciclo, estamos ovulando, es decir, estamos desprendiendo, nuestro ovario está desprendiendo el óvulo maduro, ¿vale? El ovocito maduro, ¿de acuerdo? Entonces, justo cuando esto culmina, se forma el ovocito secundario y pasan unas pocas horas y nuestro ovario desprende este ovocito y empieza a circular por la trompa de Falopio. Eso es la ovulación, ¿vale? Se desprende este. Y luego la segunda división, sin embargo, no ocurre hasta que este no es fecundado. Es decir, este ovocito secundario que acaba de ser expulsado del ovario va por la trompa de Falopio, todo feliz. Y si ahí se encuentra un espermatozoide, se mete dentro, lo fecunda, entonces sí que culminaría la división y se formaría el ovocito maduro, ¿vale? Si no hay fecundación, no culmina la meiosis, se queda parado aquí en stand-by, pero si hay fecundación, termina la meiosis, ¿vale? Que es lo que nos pone ahí. En mamíferos, además, la fase de maduración comienza en el periodo embrionario, ya lo habíamos mencionado, en los humanos empezamos a hacer esto, esta fase, ¿vale? La primera división, cuando todavía somos un embrión. Sin embargo, se para al comienzo de esa meiosis en la profase 1 y se queda así paradita hasta que alcancemos la madurez sexual, ¿vale? La hembra, por ejemplo, en los humanos, pues llega a la primera regla, la menarquía, con 12 años, depende de cada niña, ¿vale? Bien, eso sería la gametogénesis femenina u ovogénesis, que resulta con la formación de un óvulo, ¿vale? Un ovocito óvulo maduro. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver la espermatogénesis, que se parece bastante, lo que pasa que, bueno, hay alguna diferencia.